Bueno, miremos pues. Vamos a trabajar en este caso los ajustes de curvas. Los ajustes de curvas se dan cuando nos dan varios puntos y se nos pide que lo volvamos una función polinomial. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos muy bien estos conceptos. Por ejemplo, nos pueden dar x1, y1, x2, y2. Ustedes nos pueden dar las cantidad de datos que os den, pero siempre se va a ajustar a una ecuación que va a ser la ecuación polinómica, donde tendremos la constante a sub 0 y a sub 1 por x, a sub 2 con x al cuadrado, más hasta que lleguemos a sub n y x a la n, que es la representación que nosotros tendríamos en este caso. Entonces, acá nos dice, encuentre, encuentre la ecuación de un polinomio Bueno, entonces, con un polinomio de grado 2 cuya gráfica pasa por los puntos 1,6, 2,3, 3,2. Bueno, entonces como va a ser una ecuación que va a ser de grado 2 y la expresión va a estar dada de la siguiente manera: a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x al cuadrado. Y como nos están dando eh, los puntos, entonces vamos a construir tres ecuaciones con esto. Por ejemplo, la primera sería tomar el primer punto, que es x, y. O sea, cuando y vale 6, ¿cuánto vale x? X vale 1. Y pues lo que nos queda aquí es 6 es igual a sub 0 más a sub 1 más a sub 2, porque 1 al cuadrado pues nos da esta expresión. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en la siguiente, es 3 es igual a sub 0 más, ¿cuánto vale x aquí? 2. Entonces sería 2x a sub 1 más, aquí sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 4. 4 a sub 2. Entonces ya tenemos estos puntos, estas ecuaciones, solo nos hace falta la tercera, que sería cuando
Y vale 2. ¿Cuánto vale X? 3. Entonces va a ser A sub 0 más A sub 1 por 3 más A sub 2 por 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? 2 es igual a A sub 0 más 3A sub 1 más 9A sub 2. Esas serían nuestras tres ecuaciones. Y a raíz de ahí, nosotros ya utilizamos la, el Gauss-Jordan para encontrar cuáles son estos coeficientes. ¿Quién es A sub 0, quién es A sub 1 y quién es A sub 2? ¿Ya? Entonces vamos a copiar las tres expresiones. No sé si puedo cambiar. Dale, dale. Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones de la siguiente manera. A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 es igual a 6. Vamos a escribir con el resultado al final. Aquí sería A sub 0 más, ¿cuál es el otro? 2A sub 1 es igual a ¿cuánto? Y la última es igual a 2. Bueno, entonces ya vamos a pasar a nuestra matriz de matriz extendida, sería en este caso, porque vamos a tomar de uno de los resultados, que sería 1, 1, 1, 6, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 9, 2. Entonces aquí el pivote va a ser como ya tenemos este como 1, entonces lo que la misión es volver estos ceros. ¿Cómo volvemos estos ceros? El renglón 1 por menos 1 más el renglón 2 sería el nuevo renglón 2. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Solo que sería con el renglón 3. Entonces el pivote va a ser este. Menos 1 por 1 es menos 1 más 1 es 0. Menos 1 por 1 es menos 1 más 2 es 1. Menos 1 por 1 es menos 1 más 4 es 3. Menos 1 por menos 6 es menos 6 más 3 es menos 3. Menos 1 por 1 es menos 1 es 0. Menos 1 por 1 es menos 1 más 3 es 2. Menos 1 por menos 1 es menos 1 más 9 es 8. Menos 1 por menos 6 por 6 es menos 6 más 2 es menos 4. Bueno, ya logramos estos dos ceros y tenemos la suerte de que el coeficiente, que este valor nos quedó 1. Entonces, ¿cuál es lo que nos sirve ahora? Volver a este 0 y volver a este 0. Entonces va a ser, el pivote va a ser el renglón 2 ahora. Menos 1 renglón 2 más el renglón 1 va a ser el nuevo renglón 1. Y acá va a ser menos 2 veces el renglón 2 más el renglón 3. Va a ser el nuevo renglón 3. Entonces vamos a dejar como pivote al renglón 2. Menos 1 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 1 por 1 es menos 1, 0. Menos 1 por 3 es menos 3, más 1, menos 2. Menos 1 por menos 3 es 3, más 6, 9. Ahora vámonos con el tercero. Menos 2 por 0 es 0, más 0 es 0. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es 0. Menos 2 por 3 es menos 6. Y menos 6 más 8, 2.
Menos 2 por menos 3 es 6. Menos 4 es 2. Ahora necesitamos que este sea 1. ¿Cómo lo volvemos 1? Un medio renglón 3 y ese va a ser nuestro nuevo renglón 3. Vamos a copiar entonces lo que tenemos acá. 9, 0, 1, 3 menos 3. Y acá multiplicando por un medio 0, 0, 1, 1. Ya tenemos el coeficiente de la 2, que es 1. Ahora vámonos a volver a estos ceros. ¿Cómo volvemos a este 0? El renglón 3 es el pivote. Aquí lo multiplicamos por menos 3 y aquí por más 2. Se lo sumamos a renglón 1 para que sea el nuevo renglón 1. Se lo sumamos a renglón 2 para que sea el nuevo renglón 2. Entonces ya dijimos que el pivote sería el 3, ¿verdad? Menos 3 por 0 es 0, más 0, 0. Menos 3 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 1 es menos 3. Menos 3, menos 6. Y ahora vámonos con el otro. Menos 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 2 por 0 es 0, más 0 es 0. Menos 2 por 1 es menos 2, es más 2, perdón. Menos 2 es 0. 2 por 1 es 2, más 9 es 11. Y ahí tenemos los coeficientes, porque A sub 0, ¿cuánto es entonces? 11. A sub 1, ¿cuánto es? Y A sub 3, A sub 2, perdón, es 1. Ahora, eso nos daría entonces la ecuación. ¿Cómo dijimos que se iba a representar la ecuación? A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x al cuadrado. Entonces la ecuación es 11 menos 6x más x al cuadrado. Esa sería la ecuación. Pero como nosotros tenemos que comprobar esto, ¿qué hacemos entonces? Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la parte gráfica para ver si esos puntos pasan por la ecuación. ¿Cuál dijimos que era la ecuación? ¿Y es igual a qué? 11 menos 6x más x al cuadrado. Ahí tenemos los puntos. ¿Y cuáles eran los puntos de la gráfica? ¿Cuáles eran los puntos? 1,6. Digamos, está. Ahí estamos. Sí está. 2,3. También. También. Entonces sí están los tres en la gráfica. Ahí tenemos la confirmación de que los puntos pasan por la gráfica. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Entonces ustedes van a hacer sí, sí, dice, encuentre, aquí, encuentre el polinomio de grado 2 cuya gráfica pasa a través de los puntos. Tenemos 1,5, el otro sería 2,7 y el otro sería 3,9. Démosle pues, jóvenes. Voy a poner pausa para
hacer esto de las redes eléctricas y poder ver otra de las aplicaciones. Tal vez ustedes utilizaron para hacer más sencillo el proceso, utilizaron las determinantes, muy posible. Pero como ahorita todavía estamos en Gauss Jordan, entonces nosotros vamos a trabajar con eso. Bueno, miremos pues. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto de las redes y tenemos un circuito donde hay dos fuentes. Entonces hay dos formas en que nosotros podemos trabajar esto. Que uno sería por las uniones o nodos, como se conozcan, y otra serían las rutas, que es como nosotros, o caminos, que se puede conocer también. Entonces, en el caso de aquí, nosotros tenemos, no se logra ver bien aquí, pero es la corriente 1. Aquí sería la corriente 2. Perdonen que yo sé que se van a aburrir de esto. Pero es de Zelda, entonces, a la gran. Bueno, entonces ahí tenemos las corrientes. Y pues vamos a ver primero vamos a estudiar la situación desde los nodos. Primero estudiemos la situación desde los nodos. Como hay dos nodos, está el nodo B y el nodo D. Eh, en el caso del nodo B, ¿cómo sería las situaciones de las corrientes? En el nodo D viene la corriente 1 y entra la corriente 2 y sale la corriente 3. Entonces aquí entra la corriente 1 más la corriente 2 y sale la corriente 3. O sea, aquí vendría la 1, aquí vendría la 2, se juntan acá y lo que sale es la corriente 3. Pero eso sería viéndolo desde el nodo B. Miremoslo desde el nodo D. ¿Cómo sería? Entra la corriente 3 y ¿qué sale? La 1, que aquí sale la 1 para acá y la 2 para acá. ¿Estamos? Entonces, independientemente del nodo donde nosotros lo queramos ver, nos queda la misma ecuación. Si nosotros lo igualamos a cero, la corriente 1 menos la corriente 3 es igual a cero. Ahí lo podemos ver de esa manera, los dos nodos pasan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver la ruta. La ruta, solo que aquí en esta parte tenemos A y en esta parte tenemos C, no se mira mucho. Ahora miremos las rutas. Vamos a ver la ruta. ¿Cómo sería la primera ruta? La ruta 1 sería A, B, de A. Pero para esta ruta nosotros tenemos que ver cuáles son las caídas de corriente. A ver, ¿cómo se encuentra la caída de corriente? En una resistencia, en una corriente. ¿Cómo se miran las caídas de corriente? De voltaje, perdón. Caídas de voltaje. ¿Cómo encontramos el voltaje? Recuerden la ley de Ohm. Ah, R por I. Entonces, vámonos desde la ruta A, B, D, A. Entonces, si comenzamos desde aquí, ¿cómo sería la situación? Aquí tenemos una caída de voltaje. ¿Cómo sería la caída de voltaje?
Acuérdense, resistencia por corriente. Entonces sería 2 por quién, pero ¿qué y 1. Ahora, si nosotros seguimos caminando, entramos aquí a B, encontramos otra más. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería aquí? Solo I3 nada más. Y si seguimos nuestro camino, aquí hay otra corriente todavía más. No, no sería I3. No, es I1. El I2 está aquí abajo. Y caemos a este voltaje. ¿Cuál es este voltaje? 8. De una vez nos está diciendo esto. Entonces aquí podemos sumar estos dos. Miren, 2 y 1 más 2 y 1, ¿cuánto nos da? 4 y 1 más I3 es igual a 8. Ahí tenemos la segunda ecuación. Esta sería nuestra primera y esta sería nuestra segunda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora miremos la otra ruta. La otra ruta tendría que ser eh, el C, B, D, C. Va, entonces, comenzamos en esta parte que nosotros hacemos acá. Si comenzamos aquí en B, ¿cómo sería la situación? En D tendríamos que comenzar realmente. Porque aquí está el valor. ¿Cómo sería entonces aquí? ¿Sería 4 qué? 4 veces y 2 más y 3 es igual a qué? 16. Y ahí tenemos nuestra tercera ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedarían las tres ecuaciones? La primera es I1 más I2 menos I3 es igual a ¿cuánto dijimos? 8. ¿Perdón? No. Ah, no, es que como aquí solo tenemos una resistencia en I2 y la otra es en I3. Ya no tenemos, ya no porque ya la tenemos. Entonces, tal vez, pero como me gusta, este libro me gusta porque tiene muchas aplicaciones que me interesan trabajar con ustedes en el área, ¿verdad? Bueno, miremos, pues entonces tenemos tres ecuaciones. Esta sería la primera, a 8. Ah, 0, tiene razón, es a 0. La segunda es a 8, ¿verdad? ¿Cómo es la segunda ecuación? 4 y 1. Aquí no tenemos y 2, pero dejamos su espacio. Más y 3, más y 3. Este sí es igual a 8. Y la otra, que es 4 y 2, más y 3, es igual a ¿cuánto? 16. Bueno, entonces aquí lo que nos piden es encontrar las
¿cómo se llama? Las corrientes, las caídas de voltaje, las corrientes, perdón, que tenemos en esto por medio de lo que habíamos utilizado, que era la ley de Kirchhoff. Bueno, entonces miremos, pues, ¿cómo nos quedaría la matriz extendida aquí? 1, 1, menos 1, 0. ¿Cuál sería la otra? 4, 0, 1, 8, 0, 4, 1 y 16. Bueno, entonces el pivote, ya tenemos uno aquí, tenemos la ventaja, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces para volver a este cero? El R1 multiplicado por menos 4 más el R2 nos da el nuevo R2. Ese ya lo tenemos cero, entonces no hay problema. 1, 1 menos 1, 0. Entonces menos 1 por 4, por 1 es menos 4, más 4, 0. Menos 1 por 1, menos 4 más 0, menos 4. Menos 4 por menos 1, 4 más 1, 5. 4 por 0, 0 más 8, 8. Y lo otro lo copiamos tal y como está. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos que este sea 1. ¿Cómo hacemos este 1? Multiplicamos por menos un cuarto, exactamente. Entonces aquí nos queda 1, 1 menos 1, 0. 0, 1. Aquí lo dejamos en fracción. 5 cuartos negativo. ¿Y cómo sería acá? Menos 2. Y este lo copiamos tal y como está. ¿Cuál sería nuestro pivote ahora? Este, ¿verdad? Entonces el renglón 2, vamos a volver a este 0 acá y este 0 acá. ¿Cómo volvemos este 0? Menos 1 veces el renglón 2 más el renglón 1 nos da el nuevo renglón 1. ¿Y este? Menos 4 veces el renglón 2 más el renglón 3 nos da el nuevo renglón 3. Entonces, dijimos que el pivote es este. Entonces, menos 2 por 0, menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 5 cuartos es más 5 cuartos. Más 5 cuartos menos 1, ¿cuánto nos da? Sí, un cuarto. Sí, es un cuarto. Un cuarto. Y menos 1 por menos 2 es 2. Más 0, 2. Ahora vámonos con este. Menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por menos 5 cuartos nos va a quedar menos 5 más 1, 6. Menos 4 por menos 2 más 16, 24. Excelente. Ahora, ¿qué nos hace falta? Volver este 1. ¿Cómo lo volvemos 1? Un sexto. Renglón 3 para que sea el nuevo renglón 3. Entonces tendríamos 1, 0, un cuarto, 2, 0, 1 menos 5 cuartos y menos 2. Y acá 0, 0, 1. ¿Y cuánto nos daría esto? 1 partidos, ¿cuánto? 4. Ya tenemos qué corriente aquí. La corriente 3, que son 4 amperios. Vamos. Ahora vamos a volver, el pivote va a ser el renglón 3. Aquí lo vamos a multiplicar para que nos dé 0 esto. ¿Por qué lo tendríamos que multiplicar? 5 cuartos positivos. Más el renglón 2 es igual al renglón 2. Y aquí, menos un cuarto. El renglón 1 nos da el nuevo renglón 1. Bueno, entonces el pivote dijimos que era este, ¿verdad? Entonces 5 cuartos por 0 es 0, más 0 es 0. 5 cuartos por 0
0 más 1 es 1. 5 cuartos por 1 es 5 cuartos, menos 5 cuartos es 0. 5 cuartos por 4 es 5, menos 2, 3. Vámonos con este. Menos un cuarto por 0, 0 más 1 es 1. Menos un cuarto por 0 es 0, más 0 es 0. Menos un cuarto por 1, menos un cuarto. Más un cuarto, 0. Menos un cuarto por 4, menos 1 más 2, 1. Por lo tanto, tenemos que la corriente 1 es 1 amperio, la corriente 2 es 3 amperios y la corriente 3 es 4 amperios. Ahí terminamos. ¿Vamos con él? ¿Dudas? No, ¿ah? Bueno, vamos a continuar con la parte de la actividad entonces, pues para todos. O sea, ¿cuál lo hacemos con ustedes? Hagamos la número 9. Esta sería, solo para ir colocándolo, la corriente 1. No se mira muy bien esto, ¿no? Uno, se murió la paquita. Este sería I2 y 3 sería este. Estamos. Bueno, voy a poner pausa entonces, chicos. El tema de matrices. Vamos a trabajar la parte de operaciones. Entonces, primero pues quiero comentarles o recordarles que nosotros dijimos que a las matrices nosotros las íbamos a llamar con mayúsculas, pero a los elementos de las matrices nosotros le íbamos a nombrar con minúsculas. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A, este va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta llegar a 1n. Y de la segunda sería 2, 1, 2, 2, 2, 3, hasta llegar a 2n. Y así nos íbamos sucesivamente hasta que llegáramos a n1. Ese aquí sería hasta n2. O sea, inclusive, cada uno de estos tiene su posición. M1. Entonces, el, el, el primer elemento, que lo vamos a representar como IJ, el primer elemento, el primer subíndice nos va a señalar el número del renglón y la J nos va a señalar el número de la columna. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, la siguiente matriz que me dicen 1 menos 2, 1, 3, menos 3, 4, 2, 7 y 5, y me pidan que encuentre los elementos A2, 1, los elementos A3, 1 y el elemento 2, 2. ¿Cuál sería el elemento 2, 1? Dice fila 2 y la columna 1, que sería 3. ¿Y este? Ajá, el 2, 2.
Menos 13, exactamente. Entonces, eso nos está diciendo cuáles serían los elementos que nosotros tenemos. Ahora, aquí nosotros podemos utilizar la adición entre los términos. Vamos a asumir de que tenemos dos matrices, que vamos a decir que la matriz, la primera matriz sería la matriz A y la segunda matriz, vamos a hacerlo un poco más pequeño, y la segunda matriz va a ser la matriz B, que va a tener los siguientes elementos, B11, B12, B13, hasta llegar a B1N. Sería B22, A22, B22, perdón, B23, hasta llegar a 2N. Y esto lo seguimos hasta M, que es 21. Hasta M1. Y este sería hasta que lleguemos a M2, a M3. Y aquí hasta que lleguemos a M por N. Entonces, si a mí me dicen que encuentre una matriz que sea la suma de estas dos matrices, hay algunas condiciones especiales que tenemos que señalar. Para que se pueda efectuar una suma, y esto es importante, el tamaño, el tamaño para, para realizar la suma, para realizar la adición, el tamaño de las matrices tienen que ser iguales. Entonces, eso es importante señalar. Por ejemplo, ¿qué haría en este caso si me dijeran, vamos a asumir que A y B, las dos matrices tienen el mismo tamaño? Entonces, ¿cómo encuentro esto? Pues es muy sencillo, no hay ninguna complicación con eso, porque aquí lo que vamos a hacer es sumar A11 con 12, 11, perdón. A12 con B12. A13 con B13. Y seguimos la suma hasta A1N más B1N. Aquí tendríamos A21 más B21. A22 más B22. A23 más B23 hasta que lleguemos a 2N más B2N. Y esto lo seguiríamos si tuviéramos AM1 más BM1. Aquí sería AM2 más BM2. Y aquí sería AM3 más BM3 hasta llegar a AMN más BMN. Llegaríamos hasta aquí al final. Entonces la suma es ir sumando los elementos con los elementos que nosotros tenemos proporcionados en esta casa, en este caso. Si yo tuviera, me dijeran, sume esta matriz que es 3 por 3 y la otra matriz que es 3 por 2, ustedes dicen, la suma no existe, porque no tiene igual cantidad de términos. Entonces, por ejemplo, si me dicen que la matriz A tiene los siguientes elementos, 1, 4, 7, y acá 0, menos 2 y 3. Esa sería mi matriz A. Me dan mi matriz B, que es 2, 5 y menos 6. Y el otro es menos 3, 1 y 8. Y tenemos una tercera matriz, que sería menos 5, 4. Y el otro es 2 y 7. Entonces me dice que realice la operación A más B
y después A más C. Entonces miremos, pues, ¿cómo sería A más B? 1 más 2, vamos a dejar el procedimiento. 1 más 2, aquí sería 4 más 5, aquí sería 7 más menos 6. Y el otro sería 0 más menos 3, menos 2 más 1, 3 más 8. Y pues ya solamente sumamos, ¿va? 1 más 2 es 3, 0 más menos 3 es menos 3, 4 más 5 es 9, menos 2 más 1 es menos 1, 7 más menos 6 es 1 y 3 más 8 es 11. Aquí ya nos quedó la suma de esto. Pero a ver, ¿cómo sería A más C entonces? No existe. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el tamaño de esta matriz es, ¿qué tamaño es? Primero filas y después columnas. 2 filas por 3. Acá, 2, 3. ¿Y acá cómo sería? 2 por 2. Entonces, estas dos sí se pueden efectuar, pero estas dos no, porque no son del mismo tamaño. No tienen el mismo tamaño. ¿Vamos? Ahora, en el caso de una escalar, la multiplicación por una escalar. Por ejemplo, si en el caso de aquí me dijeran que yo encuentre un valor multiplicado por una matriz, ¿qué es lo que va a significar esto? Es que cada elemento de la matriz se va a multiplicar por ese escalar. Por ejemplo, si yo tuviera 1 menos 2, 4, 7, menos 3 y 0. Esta sería mi matriz A. Y me dicen, encuentre cuánto es 3 por A. Entonces, el escalar es 3. ¿Estamos? Entonces, vamos a multiplicar 3 por 1 es 3. 3 por menos 2, menos 6. 3 por 4, 12. 3 por 7, 21. 3 por menos 3, menos 9. 3 por 0, 0. Y esa sería nuestra matriz en este caso que nosotros tendríamos. Pero la misma situación y eran las siguientes matrices. Por ejemplo, me dicen, tengo la matriz A, que va a ser 0, menos 1, 4, 6, menos 8, 2, menos 4, 5 y 9. Esa sería mi matriz A. Mi matriz B sería 1, 2, menos 5, menos 7, 9, 3, 5, menos 4, 0. Y una matriz C que podamos señalar acá, podría ser 4, menos 3, 1, 0, 4, 3, 6, 7 y 9, por ejemplo. Me digan, realice la siguiente operación. 2 por A más 3 por B menos 2 por C. Ahora miren, en el caso de la sustracción es porque el escalar es negativo. Es lo único que cambia. Miremos pues, 2 por 0 más 3 por 1. Recuerden que el primero era 0. ¿Cuánto nos quedó el segundo, dijimos? Y menos 2 por 4, menos 8. La suma de esto, ¿cuánto nos queda entonces? Menos 5. Ahí nos da nuestro primer elemento, que es menos 5. ¿Ya? Ahora, 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2. 3 por 2 y menos 2 por menos 3. ¿Cuánto nos daría esto? Es 10 positivo, ¿verdad? Ahora el tercero. 2 por 4, 8.
3 por menos 5, es 15, menos 2 por 1. ¿Cuánto nos daría esto? Sería menos 17 más 8, menos 9. Muy bien. Vámonos con los siguientes elementos. 2 por 6 es 12. 3 por menos 7 es menos 21. Y menos 2 por 0 es 0. ¿Cuánto nos daría esto entonces? Menos 9. A ver, 2 por 8, menos 16. 3 por 9, 27. Y menos 2 por 4, menos 8. ¿Cuánto nos daría esto? 3 positivo. Vamos a ver aquí. 2 por 2 es 4. ¿Y 2 qué me iba a hacer? ¿Esto dio 2? No. Ah, 2 por 2 es 4. 3 por ¿qué? ¿Por 3? 9. Y menos 2 por 3. ¿Cuánto nos da esto? 11. 11. 9 más 4, 13. 13 menos 6, 7. Ahora miremos, pues 2 por 4 es menos 8. 3 por 5 es 15. Menos 2 por 6 es menos 12. Nos da menos 20 más, no, menos 20 más 15 es 5, menos 5. Ahora aquí 2 por 5 es 10. 3 por menos 4 es menos 12. Menos 2 por 7 es menos 14. ¿Cuánto nos daría esto? Menos 26 más 10, menos 16, ¿verdad? Y por último, ¿cuánto nos queda lo último? Vamos a ver ustedes se encuentran. Serían 18, 0 y menos 18 sería 0, exactamente. Ahí tenemos nuestro elemento. Muy bien. Ahora viene la situación para multiplicar dos matrices. La multiplicación de dos matrices. Y la multiplicación de dos matrices sí es un poco más larga, les quiero comentar. Pero hay una situación que tenemos que tener acá, que la multiplicación de matrices se tienen que, ¿cómo se llama? Hacer multiplicaciones de filas por columnas. Entonces eso es lo que tenemos que... Entonces, por ejemplo, algo que es importante es el tamaño de la matriz. M por C, pongamos acá, y el otro es C por N. Para poder multiplicar dos matrices, estos dos elementos tienen que ser iguales. Para multiplicar dos matrices, la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Eso es lo que tenemos que observar. Y el tamaño que nos resulte va a ser estos dos datos, ¿ve? M por N. Entonces, si yo multiplico una matriz que tiene un tamaño de 3 por 5 y la otra es 5 por 6, ¿se puede hacer esta multiplicación, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque estos son iguales. ¿Y de qué tamaño va a ser la matriz? De 3 por 6 van a ser las esquinas, lo que nos daría el tamaño de la matriz. ¿Estamos? Entonces, la multiplicación, por ejemplo, si yo tuviera acá, vamos a poner elementos acá de 1, 3, 2 y 0. Esta va a ser mi matriz A.
Y mi matriz B, que va a ser 5, 3, 0, 1, 3, menos 2 y 6. A ver, ¿cómo sería el tamaño de esta matriz? 2 por 2. ¿Y cuál sería el tamaño de esta matriz? 2 por 3. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, porque estos son iguales, ¿eh? Entonces, aquí vamos a multiplicar. ¿Cómo vamos a saber cuál es la multiplicación de estos dos? Ah, bueno, entonces vamos a multiplicar esta fila que va a ser 1, 3, por esta columna. O sea, va a ser la primera fila con la primera columna. Para la siguiente va a ser la primera fila con la segunda columna. La siguiente va a ser la primera fila con la tercera columna. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar los elementos de abajo? La segunda fila por la primera columna. Aquí sería 2, 0 con 0 menos 2. Y acá sería 2, 0 con 1, 6. Ahora, ¿de qué tamaño nos quedó esta matriz? ¿De qué tamaño nos quedó esta matriz, jóvenes? ¿De qué tamaño nos quedaría esta matriz? 2 filas y 3 columnas, 2 por 3. Efectivamente, los que están afuera nos daría ese tamaño. Pero hagamos la multiplicación porque aquí no hemos hecho todavía la multiplicación. Solo vamos a copiar esto. Ahorita vamos a hacer la multiplicación de esto. Miremos pues. ¿Cómo hacemos para saber cómo multiplicamos? Pues es muy simple. Voy a multiplicar este con este y se van a sumar. O sea, voy a multiplicar 1 por 5 y lo voy a sumar con la multiplicación de 3 por 3. Igual acá, 1 por 0 más la multiplicación de 3 por menos 2. La multiplicación acá de 1 por 1 más la multiplicación de 3 por 6. Y lo mismo hacemos abajo, 2 por 5 multiplicado por ¿quién? Por 0 por 3. Acá 2 por 0 más 0 por menos 2. Acá 2 por 1 más 0 por 6. Entonces realicemos estas multiplicaciones y sumas. 1 por 5, 3 por 3 y 9 más 5, 14. 1 por 0 y 2 por menos 3 y menos 6 más 0, menos 6. Ahora aquí, 1 por 1 y 3 por 6 más 1. Ahora aquí, 2 por 5, 10 y 0 por 3, 0. Entonces aquí nos quedaría 10, ¿verdad? 2 por 0 y 0 por 2, la suma. 2 por 1 y 0 por 6 y la suma. Y ahí terminamos. Ahora, la operación se pondría chilera de la siguiente manera. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Bien, pues. Por ejemplo, si nos dieran los siguientes valores, sean, sean, sean A 005136. Este sería A. B, que es -1, 3, 2, 0, 5, 6. Y C, que sería -4, 0, 3 y 2. Y D, que sería 5, 0, -2, 1.
Entonces lo que me piden que yo haga acá es lo siguiente. A por D más 2 veces D por C. Ya se vuelve más cardíaco. ¿Va? Miremos pues. Primero hagamos A por D. A por D, ¿cómo sería? 0 por 5 y 1 por menos 2, menos 2. Entonces aquí nos queda menos 2 de una vez. 0 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces eso nos queda aquí. Vámonos con la siguiente fila. 0 por 5, 0. Y 3 por menos 2, 6. Menos 6 nos queda. Y 0 por 0, 0. Y 3 por 1, 3. Entonces nos hace falta valor más. Y 5 por 5 y 6 por menos 2, menos 12. Y 25 menos 12 nos da 13. Ahora 5 por 0, 0. Y 6 por 1, 6. 0 más 6, 6. Ah, bueno, aquí ya tengo la multiplicación de A por D. Ahora, ¿qué nos toca? D por C. Entonces, miremos acá, pues. Menos 4 por 5, menos 20. Y 0 por menos 2, entonces nos daría menos 20. Menos 4 por 0 y 0 por 1, 0. Entonces nos da 0. Acá 3 por 5, 15. Y 2 por menos 2. Y 15 menos 2, menos 4, perdón, 11. Ahora, miremos acá, pues. 3 por 0 y 2 por 1, 2. Y 0 más 2 es 2. Bueno, después que dice que hagamos la multiplicación de 2 por CD. Entonces 2 por 20, 40. 2 por 0, menos 40. 2 por 11 y 2 por 2. ¿Qué nos piden después que hagamos? Ya hicimos esto, ya hicimos esto. Ahora sumar. ¿Se puede hacer la suma? No existe. Ahora, miren jóvenes, hay algo que es importante que ustedes sepan. No vayan a pensar que el c al cuadrado es elevar cada elemento al cuadrado porque no es así. C al cuadrado es C por C. No vayan a pensar que es lo mismo. C al cubo es multiplicar C por C por C. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un elemento, si C es igual a menos 4, 0, 3 y 2, más de algún elemento cambio. Encontremos, bueno, eh, este es C. Encontremos C al cubo. Entonces vamos a multiplicar esto por esto primero. Primero hagamos la multiplicación de estos dos y el resultado por otra vez C. Menos 4 por menos 4, 16. Y 0 por 3, 0. Entonces nos da 16. Ahora aquí, menos 4 por 0, 0. Y 0 por 2 es 0. 3 por menos 4 y 2 por 3 es 6. Menos 12 más 6, menos 6. Ahora aquí, menos 3 por 0 es 0 y menos 2 por 2 es 4. Entonces nos da 4. Entonces ya tenemos el c al cuadrado. Este sería el c al cuadrado. Ahora multipliquémoslo nuevamente por esto. Multipliquémoslo nuevamente por esto. 16 por menos 4 es
menos 64. Es menos 64. Y 0 por 3 es 0. Entonces nos da menos 64. 16 por 0 y 0 por 2, 0. Ahora miremos acá. Menos 6 por menos 4, 24. Y 4 por 3, la suma de esto, ¿cuánto nos daría? 36. Ahora aquí, menos 6 por 0 y 4 por 2, 8. Ahora miren, pues, la mayoría comete el error de elevar al cubo estos valores. Si yo hubiera elevado al cubo, ¿cuánto es menos 4 al cubo? Menos 64. 0 al cubo es 0, pero 3 al cubo no es 20, no es 32, es 27. Por eso de que decimos que sea al cubo, no es que yo vaya elevando al cubo cada elemento, es que voy a ir multiplicando los valores. ¿Estamos? Entonces, para agregar a la tarea, nada fácil, pues. Nunca ha sido mala onda. Nunca ha sido mala onda con esto. A la que van a hacer ustedes es c al cubo más 2 veces d al cuadrado. Es la que ustedes van a hacer. Ya les di el c al cubo. Ahora les hace falta el d al cuadrado.